Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de catequesis. Yo soy Angélica y hoy vamos a ver un tema muy bonito. Nos vamos a poner en presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta semana, en estos días. Te pedimos de todo corazón que nos enseñes a seguir tus mandatos y que estemos siempre de tu mano. Te damos gracias y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver quién es Jesús. Jesús hoy nos enseña que es nuestro amigo. Aunque Jesús vivió en otro lugar y tiempo, murió y resucitó y subió al cielo, ahora está vivo y presente entre nosotros y reconocemos la presencia de Jesús vivo entre nosotros. A través de diferentes experiencias de encuentro con Él, sintiéndose invitado a participar de ellas para fortalecer su relación como amigo y discípulo suyo. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Vamos a ver en qué lugares, en qué momentos podemos encontrarnos con Jesús para fortalecer esa amistad o para iniciar una amistad. Si aún no lo tenemos claro, bueno, pues vamos a empezar a buscar esa amistad con Jesús. Nos encontramos con Jesús en comunidad. ¿Se acuerdan que Jesús y sus discípulos fueron la primera comunidad que Jesús hizo? Jesús tiene una comunidad íntima con los que le siguen. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio de su reino, les dio parte de su misión, en su alegría, en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunidad más íntima entre Él y los que le siguen. Permanecer en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Y esa es la primera comunidad de Jesús. Nosotros, ¿cómo podemos hacer comunidad? ¿O cuál es nuestra primera comunidad? Bueno, pues nuestra primera comunidad es nuestra familia. Y Jesús nos dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa fue hecha por Jesús para los discípulos de todos los tiempos, hoy en nuestra familia. Y como somos familias muy diferentes, cada familia es algo especial. Puede ser papá, mamá, hijo, hija. Puede ser un tumulto de gente que estemos viviendo en una casa o que solo seamos un hijo o una hija. Pero aún así Jesús está reunido con nosotros. En una familia se nota cuando mamá está presente o quien la guía, quien guíe la casa. En esa comunidad se nota que Jesús está presente cuando sus miembros se tratan como hermanos. Él mismo anunció al decir, por el amor que se tengan, todos reconocerán que son discípulos míos. Por ello, cada vez que en una comunidad brota un gesto de amor, de hermandad y de servicio, podemos descubrir la presencia de Jesús. Cuando esto ocurre, Él está actuando en el corazón de cada uno de sus miembros. Entonces, se muestran entre sí gestos del mismo Jesús. Por tanto, una comunidad de discípulos han de vivirse gestos de amor, de servicio y de hermandad. Estos son signos que muestran su presencia. Por el contrario, en los grupos donde hay divisiones, rechazo, envidias, chismes y actitudes egoístas, no hay lugar para Jesús, pues Él no convive con estas cosas. Nosotros nos reunimos cada semana en nombre de Jesús. Cuando nosotros los miramos y vemos el entusiasmo que tienen de conocer a Jesús,
descubrimos la bondad que hay en sus corazones. En cada uno de ustedes pequeños se ve que Jesús está presente en nuestro grupo de catequesis. Y por eso ya los extrañamos mucho, ya queremos que estemos reunidos nuevamente. Pero de todas formas, a través de estas catequesis sabemos que estamos en esa comunión con Jesús y con ustedes. Todos los que formamos la gran comunidad que es la Iglesia, estamos invitados a mostrar con nuestras actitudes que Jesús está presente, así como la hacía la primera comunidad cristiana. Y bueno, pues nosotros hagamos lo propio en nuestra comunidad, que es nuestra familia. ¿En qué otro lugar podemos encontrarnos con Jesús o en qué otro momento? Bueno, pues también nos encontramos con Jesús en la Sagrada Escritura, la Biblia, que es palabra de Dios, y Jesús, la palabra encarnada. Cuando leemos y escuchamos algunos de los relatos del Evangelio, Jesús sale a nuestro encuentro y podemos escuchar que Él nos habla por nuestro nombre. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues si nosotros tenemos una actitud de escucha, de atención y de disponibilidad, claro que vamos a poder escuchar a Jesús. Miren cómo esta persona que así le ocurrió. Tal como le ocurrió a un hombre llamado Zaqueo. ¿Has oído hablar de él? Zaqueo era un hombre que en el tiempo de Jesús se dedicaba a cobrar impuestos. Un día se enteró que Jesús pasaría por el pueblo donde él vivía y sintió muchas ganas de conocerlo. Había escuchado sobre sus milagros y enseñanzas y quería conocerlo. Sin embargo, cuando se dirigía al lugar por donde estaba pasando Jesús, la cantidad de gente que lo rodeaba le impedía verlo, porque era muy bajito de estatura. Entonces se le ocurrió subirse a un árbol para poder verlo desde allí. ¿Y qué creen? Funcionó. Pero no solo eso, sino que se llevó una gran sorpresa. Jesús se acercó a él y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy quiero quedarme contigo. Zaqueo no lo podía creer. Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento en su casa. Pues sí, así como a Zaqueo, pues también Jesús también nos habla a nosotros. ¿Qué les parece esta historia? ¿Cómo creen que se sintió Zaqueo cuando Jesús fue a encontrarse con él? ¿Qué sentirían al escuchar que Jesús les hablara por su nombre? Imagínense que Jesús les dijera: a ver, Juanpi, a ver, Carlos, a ver, Sofi, a ver, Jessy, hoy quiero visitarlos, quiero ir a su casa. ¡Wow! Sería maravilloso, ¿verdad? Pues esto que vivió Zaqueo se parece a lo que tú puedes vivir con Jesús al leer la Sagrada Escritura. En cada relato de su vida puedes encontrarte con él. Así como le ocurrió a ese hombre, Jesús se dará cuenta de tus deseos de conocerle y Él te llamará por su nombre. Muy bien, sigamos. ¿Ustedes han preparado alguna fiesta de cumpleaños o han ido a alguna fiesta de cumpleaños? ¿Qué es lo que normalmente necesitamos para una fiesta de cumpleaños? Pues pastel, fruta, bebidas, comida rica, música alegre, serpentinas, globos, un mantel muy limpio, muy blanco, muy reluciente, y que esté nuestra familia y que estén sobre todo nuestros amigos. Queremos compartir con nuestros amigos. Bueno, pues cuando nosotros buscamos a Jesús en la Eucaristía, es una gran fiesta. Nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, la gran fiesta a la que Jesús nos invita cada domingo para celebrar su resurrección.
La experiencia de encuentro con Jesús por excelencia es la Eucaristía. Jesús eligió esta forma de celebrar para quedarse entre sus discípulos a lo largo del tiempo. Nosotros hemos aprendido que Jesús siempre está con sus amigos. Él goza de encontrarse con los que más ama. Así lo mostró desde que vivía con los discípulos. Si recuerdan, disfrutaba reunirse con ellos y ellos se mantenían unidos, teniéndolo a Él como el centro de sus encuentros. Jesús ama a estar en comunidad, le gusta estar en comunidad. Por tal motivo, los que creemos en Jesús seguimos el ejemplo de nuestro Maestro. Hemos aprendido a ser sus amigos y a convivir como hermanos. Es formar una comunidad. Esta es una característica que identifica a los discípulos de Jesús. Hay muchas otras maneras en que podemos reunirnos, pero para los cristianos hay una que es la más importante, la celebración eucarística. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, sí, así es. Es lo que conocemos como misa. Esta es la celebración más importante para que los que pertenecemos a la iglesia o los que hacemos iglesia. La Eucaristía es la gran fiesta de los cristianos. En ella, Jesús está realmente presente y está dispuesto a encontrarse con nosotros, su comunidad. La Eucaristía ha sido la celebración más importante para los seguidores de Jesús. Y todo esto inició en aquella noche de la Última Cena. Ustedes han escuchado la Última Cena, que reunió a sus apóstoles y les dijo, Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, hagan esto en memoria mía. Nadie ha tenido mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Él se entrega en cuerpo y derrama cada gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros. Por eso es, por excelencia, lo mejor que nos puede pasar, ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Muy bien, chicos, sigamos. ¿En dónde más nos podemos encontrar con Jesús? En la oración. La oración es ese encuentro que tenemos cuando nosotros queremos platicarle a alguien lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. Dice, a los amigos les gusta pasar tiempo juntos. Para ser amigos de Jesús también necesitamos compartir muchos momentos con Él para platicarle lo que nos ocurre, que nos interesa, todo lo que tengamos en nuestro corazón y para escuchar también lo que Él nos quiere decir, porque es un diálogo. Recordemos que la oración es un diálogo. Nosotros le decimos nuestros sentimientos, Él nos escucha y también nosotros tenemos que saber escuchar a Jesús para saber qué es lo que le agrada. Cuando Jesús vivía en Galilea, se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Era la manera en que se mantenía en comunicación con su Padre. En esos momentos le contaba lo que estaba viviendo, compartía con él las experiencias importantes que tenía y pedía su ayuda y consejo para la misión que le había encomendado. Pero también eran momentos en los que ambos se decían uno al otro lo mucho que se amaban. Jesús no podía ver a su Padre físicamente, pero ambos se mantenían unidos por medio de la oración. En esos momentos hablaban de corazón a corazón. Al ver los apóstoles que esto era tan importante para Jesús, sintieron deseos de vivir la misma experiencia. Y un día, mientras Jesús estaba orando, le dijeron, Señor,
enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. ¡Wow! Jesús constantemente platicaba con sus apóstoles. En esas charlas les compartía sus sentimientos y enseñanzas. Y ellos le hacían preguntas y les expresaban lo que sentían. ¿Tú cuántas veces le has expresado a Jesús lo que sientes? Esos sentimientos que tienes, a veces de alegría y a veces de tristeza. Pero Jesús sabe escucharte, sabe comunicarse con nuestro corazón. Cuando oramos podemos platicar con Jesús como Él lo hacía con sus amigos al orar. Jesús habla con nosotros y podemos escucharle cuando estamos atentos y tal vez Él nos pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y Él y nosotros hay que saberlo escuchar. Fíjense que una mujer muy conocida, que es Santa Teresa de Ávila, decía que orar es estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Se refería a Jesús. Ella lo sabía porque llegó a ser una gran amiga. Esta santa nos enseña que para orar necesitamos buscar momentos a solas con Jesús. ¿Cómo? Pues haciendo espacios de silencio, momentos en los que no tengamos ninguna distracción con ruidos, aparatos electrónicos, algo que nos quiera distraer, hay que hacerlo a un lado. Necesitamos mucho silencio para poder escuchar a Jesús. Pues como podemos hablar con alguien, ¿cómo podemos hablar con alguien si tenemos tantos ruidos en nuestra cabeza? Entonces hay que hacer esos momentos de silencio, busquemos un espacio que nos agrade en casa y pongámonos en oración. Jesús quiere que nosotros y Él seamos mejores amigos. Así es que hagamos oración constantemente. Imagínense tener a Jesús como amigo. ¡Wow! ¡Qué gran regalo! Además de orar de manera personal, lo podemos hacer en comunidad, tal como lo hacemos al final de cada encuentro de catequesis. Cuando oramos en comunidad, compartimos la alegría de sentirnos escuchados por Jesús. Él escucha nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras necesidades y las comparte con nosotros. Así es que, chicos, a orar. ¿En dónde más nos podemos encontrar con Jesús? Bueno, pues también nos podemos encontrar con Jesús en los pobres y en los necesitados. Dice el Señor, lo que hagan con uno de mis hermanos más pequeño, conmigo lo han hecho. Y miren, chicos, ustedes son tan sensibles a las necesidades a las situaciones de necesidad, que ustedes prontamente se solidarizan con la gente, con los amigos, porque tienen un corazón muy, muy limpio. Pero hoy aprenderemos que Jesús está presente en las personas más necesitadas, de tal forma que todo lo que hagan con ellas, dice el Señor, lo están haciendo conmigo. Para Jesús los pobres y necesitados fueron y siguen siendo muy importantes. A ellos dedicó su misión de manera especial. Recorrió los pueblos enseñando y señalando a los más pobres y necesitados, sanando. Al iniciar su misión, él mismo proclamó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús mostraba mucha compasión por la gente que sufre
y cada vez que se acercaba a alguien a pedir ayuda, él se mostraba compasivo y hacía algo para aliviar su dolor. Esto nos muestra que Jesús tenía una predilección especial por los más necesitados, y no solo eso, sino que se identificó con ellos, al grado de decir que al llegar el final de los tiempos, los que ayuden a los que más necesitan, escucharán de él estas palabras. Aquí recordemos las obras de misericordia que nos dice el Señor: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión de mi reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron. ¿Sí se recuerdan de las obras de misericordia? Bueno, pues estas palabras de Jesús nos enseña que Él está presente en la gente más pobre y necesitada. Y todas las acciones que nosotros hagamos con ellos, las hacemos por el mismo Jesús. Por tal razón, los pobres y necesitados deben ser muy importantes para los que somos amigos de Jesús, pues sabemos que Él tiene gran amor por ellos. A partir de hoy, cuando veamos a un pobre, a un indigente, a un enfermo o a un migrante, alguna persona con hambre, tratemos de ver a estas personas. En estas personas tratemos de ver al mismo Jesús. Hoy en día, a causa de la violencia e inseguridad que vivimos en nuestro país, muchos hemos dejado de ayudar a los demás, pues tememos que alguien nos pueda hacer daño o nos esté mintiendo. Y tristemente eso ocurre algunas veces. Sin embargo, hay muchas personas que viven en situación de pobreza y necesidad y realmente requieren de nuestra ayuda. Seguramente cerca de tu casa vive alguna persona en esta situación. Por eso es importante que no olvides que cada vez que nosotros ayudamos a alguien con buena intención, es un acto de amor que será recordado por Jesús. Y un día Él nos dirá: vengan benditos de mi Padre, porque eso que hicieron con cada uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. El día de hoy Jesús te invita a aprender a prestar más atención a los pobres y necesitados. Y cuando estés cerca de alguno de ellos, te preguntes: ¿qué puedo hacer por él? ¿Cómo puedo amar en Jesús en este hermano? Y miren, chicos, un ejemplo de amistad con Jesús fue San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un gran amigo de Jesús. Nos enseñaba a encontrarnos con Él en nuestro corazón, como el gran amigo del alma. Fue un enamorado de Jesús que recibe el nombre de místico, porque su unión con Él llegó a ser muy grande. Él es un modelo para nosotros. Si queremos aprender a orar y tener una amistad profunda con Jesús, nos enseña que para ser grandes amigos necesitamos hacer oración frecuentemente. Fue un hombre de gran fe en Jesús. De San Juan aprendemos a estar unidos a Jesús en todo momento. Entonces, ¿qué es la amistad con Jesús? Es una experiencia que surge de tratar con Él, de conocerle, de amarle y de seguir sus enseñanzas. Los amigos comparten sus experiencias y la confianza entre ellos la confianza que se hace entre ellos se hace cada vez más fuerte. Los amigos de Jesús son aquellos que dialogan con Él, escuchan sus palabras y las ponen en práctica. Así se van pareciendo o nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, que esa es
Esas son las enseñanzas que nos va dando Jesús y poder tener esa amistad. El Papa nos dice, es importante tener amigos en quien podamos confiar, pero es esencial tener confianza en Jesús, que nunca nos falla. Recordemos que somos humanos, puede fallarnos nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros papás, nuestro sacerdote, nuestra catequista, nos puede fallar nuestro mejor amigo, pero Jesús nunca nos va a fallar. Bueno, espero les haya gustado el tema de Jesús amigo y busquemos ser amigos de Jesús. La tarea para esta semana será que cada día recemos un Padre Nuestro, pero reflexionando cada palabra que nos dice Jesús en esta oración. Cada día algo les va a llamar más la atención de la oración del Padre Nuestro. Entonces váyanlo anotando en su libretita y al final de la semana manden la tarea a su catequista. Muy bien, chicos, bendiciones y los abrazamos con mucho amor, el Padre Carlos y las catequistas, que los extrañamos mucho. No olviden darle like al video y seguimos en las catequesis. Bendiciones, chicos. Bye.